En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Supone una alegría tremenda que os hayáis acordado de Totus Podcast para compartir estos minutos de curiosidades. En esta ocasión vamos a echar un vistazo a un rumor histórico que tuvo lugar en el Vaticano. Viajamos a ese pequeño estado situado en el corazón de Roma que está actualmente gobernado con rodilla de hierro por el Papa Francisco. Siempre me llamó la atención que un apóstata y ateo como tú tuviese ese interés en el tema de los cónclaves y la historia de los papas en general. A mí también me sigue llamando la atención, para que veas. Creo que mi curiosidad viene por entender el proceso histórico que sigue llevando al mantenimiento de unas tradiciones prácticamente medievales en estos tiempos. Además, el poder observarlas con gran distancia de los dogmas de fe que la religión católica preconiza. Eso me permite tener un punto de vista bastante particular, debo reconocerlo. El título del programa es Oye Siri, ¿quieres ser papa? O aquí hay un juego de palabras que se me escapa, o te estás refiriendo a las últimas palabras que dirigió Benedicto XVI a su iPhone antes de renunciar. Pues ambas cosas podrían corresponder con la realidad irreverente que tanto nos gusta imaginar. Pero vamos a situarnos. Nos vamos a 1958. El 9 de octubre de ese año muere el Papa Pío XII y se convoca el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice que comenzaría 16 días después. Voy a poner el audio del Habemus Papam que anunciaba la elección de Pío XII en la Plaza de San Pedro el 2 de marzo del año 1939. Ese pium me recuerda cuando jugábamos a los vaqueros de niño. ¡Más municiones! El funeral de Pío XII fue quizás uno de los más siniestros, ¿no? Y su papado también, pero esa es harina de otro costal. Otro tema para otro programa. Acuérdate de todo el podcast. Venga, va. Pero sí, en lo que apuntas del funeral de Pío XII, las crónicas de la época informaron con todo lujo de detalle de cómo el cadáver se decompuso rápidamente. El proceso de embalsamamiento fue un fracaso, el despojo humano de aquel papa empezó a pudrirse y a oler asquerosamente, la piel se puso de color verde como la de un Skrull, y se le cayó la nariz y se le despegó la mandíbula. Dicen que los gases de la descomposición provocaron una pequeña explosión del cadáver y que tuvieron que ocultar aquel espanto cubriendo su rostro con una máscara de cera. Creo que me ha entrado hambre. Ay, completamente de acuerdo. Pero vamos, si te parece, con lo de Siri. Eso, ¿qué tiene que ver el asistente virtual de Apple con el cónclave de 1958? Pues que para ese cónclave en el que se buscaba sucesor de Pío XII y que comenzó el 25 de octubre de ese año, el cardenal Giuseppe Siri era uno de los favoritos. Ah, vale. Entiendo que era favorito porque le preguntaban eso de oye, Siri, ¿quieres ser papa? Y él respondería que sí. No solo era favorito, sino que fue elegido. Al menos así reza, nunca mejor dicho, en un informe del Servicio de Inteligencia estadounidense. Un documento del FBI fichado en 1961 que fue descrito por un periodista llamado Paul Williams. Pero si de ese cónclave salió elegido Juan XXIII, ¿no? El relato de lo que sucedió en aquel cónclave es maravilloso, mía. Se dice que al día siguiente de comenzar las votaciones, Siri fue el cardenal más votado. Ahora sí es cuando le preguntaron eso de oye, Siri, ¿quieres ser papa? Que es justo la traducción de la pregunta en latín que se le hace al cardenal más votado. Acceptasne electionem de te canonique factam in summum pontificem. Lo pongo con pronunciación de lo que aprendí en bachiller, ¿eh? Siri dijo que sí, y a la pregunta de
quo nomine vis vocari, respondió Gregorio XVII. Por la chimenea, fíjate, por la chimenea de la Capilla Sixtina empezó a salir humo blanco y la propia radio del Vaticano anunció la fumata blanca. La gente congregada en la plaza de San Pedro empezó a aplaudir y a prepararse para el Habemus Papam, que finalmente no se produjo. Tuvo que ser el papado más breve de la historia, ¿no? ¿Y qué dice el relato de lo que pasó después? Le dijeron, oye Siri, que va a ser que no. ¿Alberto Casero era cardenal por aquel entonces y también se equivocó de botón o qué pasó? Hay dos teorías. Una de ellas es que un grupo de cardenales aseguraron que no era el momento para un papa con unas ideas que podrían poner en riesgo la vida de muchos curas en pleno contexto histórico del telón de acero. Otro grupo de cardenales no consideraba idóneo que el nuevo papa fuese tan joven. Porque si preguntabas, oye Siri, ¿cuántos años tienes? Te decía que 52. Y los cardenales querían un padre santo y no un padre eterno. Ya. Así que lo obligaron a renunciar poco después. El humo blanco comenzó a oscurecerse, así que no hubo fumata blanca. 2 días después de la renuncia de Siri, regresamos a la historia oficial de aquel cónclave, que terminó con la elección de Juan XXIII. Un señor mayor para un papado de transición que al final resultó ser más intenso de lo que se esperaba. Sobre esta supuesta elección, el informe de los servicios de inteligencia estadounidense, etc., el Vaticano no se pronunció. Se aferraron al relato oficial que tenemos hoy día. Siri en su biografía dejó un enigmático «he pedido perdón a Dios», que muchos creen que es por haber aceptado la renuncia a ser papa en aquel cónclave de 1958. Y seré curioso, ¿no hay películas o novelas sobre esto? Pues como diría Cristina de Borbón, no lo sé, no me consta. Sí que hay un libro llamado El Vaticano Expuesto, Dinero, Asesinato y Mafia, cuyo autor es el Paul Williams, que mencioné al principio y que fue el que encontró aquel informe del FBI explicando lo sucedido en el cónclave de 1958. Desde luego hay material para una novela de misterio y conspiraciones o para una película de esas que echan a la hora de la siesta en Antena 3. Que no sé si seguirán poniendo películas a esa hora porque en el futuro que vivimos hoy día no veo mucho la televisión. Material sobre Siri hay bastante. No solo viene preinstalado en los productos Apple, sino que fue favorito para ser papa 3 veces más, José. Juan XXIII no llegó a los 5 años de papado y en el cónclave de 1963 consultaron a Siri sobre su disponibilidad y como aún estaría rascándose de lo que pasó la última vez, decidió apoyar a otro de los favoritos, al cardenal Montini, que luego realizó su papado como Pablo VI. El papado de este Pablo VI duró unos 15 años, hasta 1978. Cuando murió y se convocó el cónclave, adivina quién era uno de los favoritos. Ya imagino que le preguntarían de nuevo, oye Siri, ya no eres tan joven, ¿quieres ser papa esta vez? Así fue. Y la respuesta fue, no digo que sí, pero tampoco digo que no. Lo que fue interpretado como un sí. Evidentemente. Según cuentan, ganó la primera votación, pero sin la mayoría suficiente. Pero acabó perdiendo ante quien sería Juan Pablo I. Que tampoco duró mucho. Poco más de un mes, de un infarto, envenenado. Más misterios del Vaticano al alcance de su mano. ¿Y en el cónclave en el que salió Juan Pablo II, Siri también era favorito? Lo fue, pero los otros favoritos se unieron a favor de Karol Wojtyła. Cuando uno lee un poco sobre Giuseppe Siri, saca la conclusión de que debía tener unos planteamientos que asustaban al propio establishment vaticano, y no precisamente por sus ideas innovadoras, sino por todo lo contrario. En cualquier caso, Siri presentó su renuncia como cardenal en 1981, porque ya, debido a su edad, era ya bastante viejecito, y dedicó el resto de su vida a la programación de asistentes virtuales para el siglo XXI. Y así acaba la historia del que pudo ser el Papa Siri, o para ajustarnos más a esta historia vaticana, el Papa Gregorio XVII. Están bailando en el salón 17, 17, 17. Están cantando en el salón 17, 17. De todas formas, José, sí que hubo un par de papas Gregorio XVII en la década de los 70 del siglo pasado. Estos fueron frutos de sendas decisiones de la madre nodriza del Vaticano. Estas son las llamadas iglesias cismáticas,
las que dicen seguir el rito católico pero sin el reconocimiento de la conocida como Santa Sede. Existió pues el Papa Gregorio XVII de la Iglesia Renovada de Cristo y también el Papa Gregorio XVII de la pintoresca Iglesia Palmariana. Creo que puedo entender los motivos de que en el Vaticano no estén por la labor de tener un Gregorio XVII o un Pío XIII. El Vaticano sí tuvo un Pío XIII, pero en la ficción. Concretamente en la serie El joven Papa. A quien le gusta el tema de los entramados de los cónclaves, el misterio y, como no, la comedia, tiene en esta serie una grandísima opción para pasar un buen rato. La recomiendo. La he visto y es buenísima. Aprovechan para armar una buena ficción de las historias vaticanas, las luchas de poder, las conspiraciones, en parte muy relacionado con lo que nos has contado hoy sobre el cardenal Siri. Es lo que te comentaba al principio, José, sobre lo interesante que me resulta el mantenimiento de las tradiciones de una institución medieval en el siglo XXI. Parece que han dejado abierta ahí una brecha espaciotemporal. Pues mejor dejemos en manos del Doctor Strange los problemas de las brechas espaciotemporales. Eso. Y para quienes estén oyendo este programa de Totus Podcast y conozcan alguna curiosidad o misterio relacionado con lo que hemos hablado aquí u otro tema relacionado con el suspense vaticano, que no duden en comentar a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web. Estaremos encantados de leeros. Pues muchas gracias por escucharnos. No nos olvides y acuérdate de Totus Podcast. Cada semana estaremos contigo para ofrecerte unos minutos de entretenimiento. Y por mi parte, después de tanto hablar de papas, se me han antojado unas papas con alioli. ¿Habemos unas papas? ¡Habemos papas! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.